preocupante, ¿no? Porque solo lo estábamos viendo en la India, pero ya se encuentra aquí en nuestra región. Se trata del hongo negro, esta enfermedad que está atacando a pacientes con COVID-19. Pacientes que no solo están en el hospital, en la clínica, sino que también están en su casa, que no están desarrollando necesariamente un cuadro grave de esta enfermedad. ¿Podría llegar a nuestro país? Estamos con el doctor Omar Neira, él es especialista en medicina pública, a quien le damos la bienvenida a Buenos Días, Perú. ¿En qué consiste el hongo negro y por qué está atacando de esta manera a pacientes con COVID-19? Buenos días, Pamela. Claudia, buenos días. Encantado y gracias por la invitación. El hongo negro es causado por un microorganismo, que es un hongo llamado, es la mucormicosis, es una familia de los mucorales. En infecciones hay que identificar, y la población tiene que tener claro, hay 3 tipos de microorganismos que te causan infecciones: bacterias, hongos y virus. Sabemos del virus por COVID y nos hemos familiarizado hartamente, pero el hongo es otro microorganismo que te causa infección. En el caso de la mucormicosis sí existe en el Perú, pero es una enfermedad muy rara, de poca prevalencia, y eso incluye a India también. India tenía en promedio 500 casos por año, una población de casi 1.3 mil millones de personas, es realmente bajo, pero en la segunda ola, en la crisis de hace unas semanas, se disparó a 9.000 casos, y eso alertó. Pareciera que está sucediendo que en los pacientes hombres con antecedentes o diagnóstico previo de diabetes o alguna inmunosupresión, VIH, tratamientos de trasplantados, se presenta por una razón, porque el hongo, si bien es cierto, no es un microorganismo demasiado agresivo para poder infectar a una persona, pero cuando te infecta por un buen tiempo, y este tipo de hongo lo que hace es producir necrosis en la zona destruir el tejido. Destruye el tejido. A ver, ahora, es muy raro, eso debe tener en claro a la población. Partiendo de eso, de la rareza y de que podría ser, como usted señala en cifras, que en la India por lo menos ya se tiene esa sensación de que sea una emergencia dentro de la emergencia del COVID, ¿cuál es la relación directa del hongo negro con el COVID-19? Ok, lo que dicen los expertos sigue en estudio, pero India ya declaró como epidemia la mucormicosis, ya se declaró el hongo negro como epidemia de 35 estados, me parece en 29 ya es una epidemia, a raíz de que en el COVID, en los pacientes que han sido con síntomas, que han estado en tratamiento hospitalario, tienen tratamientos de esteroides para bajar el tema de la inflamación pulmonar, la dexametasona, mucho tratamiento. Por eso que la dexametasona no se puede tratar en casa, es un tratamiento médico. La población no puede comprar dexametasona y ponérsela. No. Entonces, ¿qué sucede? Parece que al tener tratamientos para la sintomatología del COVID muy potentes, te baja la inmunidad porque estás en todo ese proceso. Y eso ocasionaría que pues el huésped que somos nosotros baja nuestras defensas y tienes un contacto con el hongo y empiezas a desarrollar. ¿Y cómo se produce ese contacto con el hongo? ¿En dónde está? A ver, por ahora son hipótesis, suele estar en algunas plantas, en el piso, existe, eso es un hongo permanente, pero el ser humano por sus defensas propias tiene contacto todos los días con hongo y no pasa nada, o sea, uno tiene la capacidad de defenderse. Y ponemos unos ejemplos, ¿no? Cuando el pan se nos pasa, por ejemplo, le sale un honguito, ¿no? Que es como una manchita medio verduzca, medio negrita, eso es un hongo. El queso también le puede salir un honguito, ¿no? Entonces, ¿esos hongos nos podrían llegar a infectar en algún momento? En el caso de mucormicosis no, pero ese es el ejemplo del hongo. Hay hongos que inclusive se usan en la industria culinaria como aspecto positivo, o sea, existen hongos y hongos. Pero el hongo es eso, es un microorganismo que está muy presente en nuestra vida y en la medida que tengamos cuidado e higiene permanente y tengamos las defensas, convivimos permanentemente. Eso es lo más importante, ¿no? Mantener bien las defensas, no solo por el hongo negro, sino porque ha quedado demostrado que a mayor defensas nos protegemos también del virus o de cualquier enfermedad. Es lo que se evidencia, ¿no? Ahora, doctor, lo importante es también esta salida que tenemos hace algunos meses con la vacunación, que parece ser que cada vez tiene mejor ritmo. Estamos a punto de cerrar el mes y de entrar a otro grupo etario. ¿Cómo siente usted el tema de la vacunación? Ok, estaba muy lento, se ha empezado a acelerar, eso es positivo. Hemos apostado por vacunas que científicamente están mostrando eficacia. Pfizer, mayoritariamente se ha colocado Pfizer y eso es espectacular. Los datos que va a tener Perú
en los próximos meses, comparativamente con otros países que no usaron Pfizer, son importantes. O sea, ahí la ciencia ha demostrado que funciona. Hoy se está iniciando, pasaban ustedes hace un momento, que se va a iniciar en Europa la inmunización, tanto como Estados Unidos, para mayores de 12 años. Se viene para los niños de 6 meses para arriba una autorización en el próximo semestre. Las vacunas, la población tiene que entender, es el mecanismo para salir de esta crisis. O sea, yo creo que es una posición muy personal, pero la población tiene que ir a vacunarse cuando le toque. O sea, no puede haber, yo creo que los antivacunas han perdido mucho en este esquema, porque lo que se ha demostrado en la realidad es que las vacunas funcionan. Así es. Ahora, doctor, hay una propuesta que ha surgido desde el sector Perú Libre, el doctor Antonio Quispe lo ha mencionado, de que para acelerar el proceso de vacunación con la vacuna Pfizer, se podría vacunar con una sola dosis a aquellas personas que ya han tenido COVID-19, porque de alguna manera ellos ya se encuentran protegidos, ya tienen los anticuerpos, y una sola dosis de la vacuna Pfizer podría ser un refuerzo, y eso nos permitiría ahorrar vacunas para avanzar con otro grupo. Y de hecho en Argentina, por ejemplo, se está poniendo solamente una dosis, ¿no? A la espera de que lleguen más vacunas y ya luego se completará la segunda dosis. ¿Usted qué opina de esto? Okay. ¿Es efectivo o no? Primero, este disclosure, ¿no? En el campo de la salud pública, las decisiones políticas son las que importan, pero la política no puede cambiar las decisiones de salud pública. Dicho esto, yo creo que anteponer decisiones políticas a la evidencia científica muchas veces nos ha llevado a los desastres que hemos tenido. La muestra es que Perú hoy lidera el número de fallecidos porque las decisiones de Martín Vizcarra en su momento no tuvieron evidencia científica para lo que se tomó en cuenta, pruebas rápidas, pediluvio, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Bajo ese esquema existe un estudio científico que señala que en los previamente infectados con COVID, con un shot, con una dosis de Pfizer, ojo, demostrarían una buena y robusta inmunidad. Eso es correcto, y en el campo teórico eso funciona bien. Pero haciendo un análisis, yo les decía, ya en salud pública en Perú, y viendo la gestión, la pregunta sería, ¿quiénes se contagiaron en Perú? Los datos oficiales son 1.9 millones de personas, ¿ok? De esos, y si la mayoría son los adultos mayores que ya se vacunaron, pero identificar ese 1.9 millones, muchos son con pruebas rápidas. Por lo tanto, no tienes una fortaleza de datos. ¿Cómo no tenemos la gestionas? seguridad de un padrón de personas que ya se hayan infectado y que hayan superado la enfermedad. ¿Qué preocupa? Si, por pretender a la mayoría de población, llegar al doble de población porque haces una sola dosis en inmunizarlos, caes en un problema. Podrías caer a mucha población, podrías inmunizar mucha población que no tuvo el contagio, y por lo tanto la respuesta no es importante en los que no tuvieron contagio, la respuesta inmunitaria. Y bajo ese contexto, esta discusión se llevó en España en febrero y marzo, y decidieron los sanitarios hacer lo que indica la farmacéutica que desarrolló. La farmacéutica por un motivo desarrolla Johnson una dosis, las otras dos, porque en el proceso de desarrollo necesitan a las 3 semanas o 4 semanas, caso Moderna, un segundo shot, porque para alcanzar la inmunidad porque total. necesita, porque ven que baja enormemente. Y entonces, bajo la ciencia, hasta hoy, 27 o 28 de mayo, lo que te dice es que hay vacunas que tienen 2 dosis y hay que aplicarlas como han sido diseñadas. El caso de Johnson es una, y podrías tener una alternativa, que es Canadá, que es Reino Unido, que intentaron retrasar, pero ellos tienen datos. Y entonces la gestión en salud pública, en la medida que tú tengas datos que te permitan diseñar esto, bien, pero Perú adolece de esa información. Y ¿no? con este adolecimiento de varias cosas, falta de actualización en la base de datos, con la variante además la C37 apareciendo por aquí, ¿cómo podríamos enfrentar o adelantarnos, superando errores, a lo que podría ser una tercera ola? Ya vemos que en otros países donde la vacunación ha avanzado masivamente, igual se reportan positivos que no deben descuidarse. Ok, hay un esquema distinto de análisis de salud pública en mayo-junio del 2021 a diciembre del 20 y enero de este año. Y es lo que tú acabas de mencionar, la presencia de las variantes. Las variantes nos cambian todo esquema de planificación,
porque implica que tú establezcas en una población, aparentemente Perú, se dijo en un momento la variante brasilera, luego, entre comillas, una peruana, pero es la C37, que le llaman ahora en Latinoamérica la variante andina, es la causante de del mayor número de contagios. Bajo ese esquema, tú primero tienes que diagnosticar, hacer secuenciamiento genético para ver tu población con qué variante. Hoy no puedes hablar solo de un positivo. Yo pienso que tenemos que decir un positivo. A todos no le haces secuenciamiento, pero haces muestreo. Y la tendencia es saber qué variante predomina en una población. ¿Para qué? Para que en base a ello planifiques tu programa de vacunas. Las vacunas, hoy en día, los estudios de investigación, todas te muestran resultados de eficacia con variantes. O sea, hoy, mayo, junio, necesitamos tener en cuenta para poder adquirir una vacuna que sea importante que con la variante brasilera, la variante peruana, muestren eficacia. Y mientras ello no suceda, pues podemos correr a errores como algunos países que han inmunizado. Hay países que tienen 70, 75% de población inmunizada y otros como Israel, 50 y tantos, y bajó Israel, pero otros no. Y creo que las variantes tienen que ver y efectividad de vacunas, ¿no? Ahora, doctor, se dice que esta tercera ola podría llegar a nuestro país a mitad de año, en julio, por ejemplo. ¿Nos agarra mejor preparados en cuanto a jornada de vacunación, posibilidad de tener las camas UCI? ¿Usted cómo lo evalúa? En cuanto a un programa de inmunización, los adultos mayores, me parece que los más de 70 están cubiertos, y eso es importante porque es la población más vulnerable, pero las variantes nos han demostrado que los de más de 30 tenemos un riesgo alto ahora. Eso es positivo, tenemos ya un programa que está avanzando, necesitamos acelerar, o sea, 80, 70 mil es muy bajo para el país. En un programa anterior que me invitaron, yo les comenté que creo que Perú fácilmente podría hacer 100 centros de vacunación con 15 brigadas en cada centro debería por lo menos inmunizar 2.500 personas y hacer 250.000 por día. Es lo real, sí, es lo real. El Camp Nou en Barcelona está abriendo, habría que abrir el Monumental, abrir el Estadio Nacional, abrir centros masivos grandes y tal vez que funcionen 24 horas. Nosotros, el personal sanitario, desde nuestro entrenamiento, desde la formación, hemos hecho turnos de noche, de madrugada y estamos preparados para esto. Entonces, facilitar en ciertos lugares un esquema de 24 horas y no tener que restringir. O sea, digamos, ¿qué sugeriría yo? Si hoy llegan 300.000 dosis, yo mañana les aplico 300.000, no las guardo para una semana. Proteger en una semana es importante en el cambio de que te contagias en el tercer cuarto día. Si podríamos estar evitando varias sugerencias, ha hecho el doctor Neira el día de hoy, que esperemos los candidatos estén tomando nota, porque finalmente estamos a nada de poder tener un nuevo gobierno. Agradecerle al doctor Neira por haber compartido la información esta mañana con nosotros. Mil gracias y vamos a seguir con más porque...